¿Sabes lo que se siente descubrir que tu esposo de 25 años te ha estado mintiendo sobre algo que creías que era para salvar tu matrimonio? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que cuando pensabas que finalmente estaba luchando por ustedes, en realidad te estaba traicionando de la manera más cruel? Yo sé que mi historia va a sonar muy polémica, muy controversial, tal vez hasta cruel para algunos de ustedes, pero necesito contarla completa antes de irme de este mundo, porque hay traiciones tan profundas que te cambian para siempre, que te convierten en una persona completamente diferente. Y lo que les voy a contar sobre mi esposo Ricardo y su mentira más elaborada ha sido el descubrimiento más devastador y la venganza más satisfactoria de todos mis 58 años de vida. Mi nombre es María Soledad Herrera y he estado casada con Ricardo Alejandro Mora durante 25 años. 25 años que creí que conocía al hombre con el que compartía mi vida, mis sueños, mis esperanzas de futuro. 25 años pensando que, a pesar de nuestros problemas matrimoniales, él era fundamentalmente un hombre honesto que me amaba de verdad. Nos conocimos cuando yo tenía 33 años y él 35. Yo trabajaba como administradora en una clínica médica. Él era gerente de ventas en una empresa de productos farmacéuticos. Nos presentó una amiga en común en una reunión social y desde el primer momento hubo química entre nosotros. Ricardo tenía esa personalidad encantadora que conquista a cualquiera, simpático, conversador, con un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolían las costillas. Nos casamos después de 2 años de un noviazgo aparentemente perfecto. Yo creía que había encontrado al compañero ideal para construir una vida juntos. Ricardo parecía tener todo lo que una mujer busca en un esposo. Era trabajador, responsable con el dinero, cariñoso conmigo y tenía ambiciones claras para nuestro futuro común. Los primeros años de matrimonio fueron realmente buenos. Compramos nuestra casa propia, un lugar modesto pero acogedor en un barrio tranquilo. Decoramos cada rincón juntos, plantamos un jardín pequeño, adoptamos una perrita que se convirtió en nuestra hija de 4 patas. Éramos felices, genuinamente felices, o eso creía yo en mi inocencia. Nunca tuvimos hijos, no porque no quisiéramos, sino porque simplemente no llegaron. Al principio esto fue una tristeza para mí, pero Ricardo me consolaba diciéndome que éramos suficientes el uno para el otro, que podríamos viajar, hacer cosas que las parejas con hijos no pueden hacer. Me convenció de que nuestra vida sin hijos podría ser igualmente plena y satisfactoria. Pero gradualmente, muy lentamente, empecé a notar cambios en Ricardo que al principio atribuía a las presiones normales de la vida adulta, del trabajo, de las responsabilidades económicas. Se volvió menos conversador en casa, menos interesado en nuestros planes juntos, más distante emocionalmente. Ricardo empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Cuando le preguntaba por qué, me decía que había mucha competencia en su empresa, que necesitaba quedarse horas extra para mantener sus números de ventas altos, que el mercado estaba muy difícil. A veces él llegaba tan tarde que ya había cenado solo, se duchaba rápidamente y se acostaba diciendo que estaba agotado. También empezó a viajar más por trabajo. Viajes que antes eran ocasionales se volvieron frecuentes, a veces 2 o 3 veces por mes a diferentes ciudades del país. Cuando regresaba de esos viajes, parecía más relajado, más contento, pero también más distante conmigo, como si hubiera estado viviendo una vida completamente diferente lejos de casa. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, limitadas a temas prácticos, las cuentas que había que pagar, los arreglos que necesitaba la casa, los compromisos sociales que teníamos. Ya no hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las cosas profundas que habían unido durante el noviazgo. La intimidad física entre nosotros prácticamente desapareció. Ricardo siempre tenía excusas, que estaba muy cansado, que tenía estrés del trabajo, que necesitaba descansar mejor para rendir al día siguiente. Al principio, traté de ser comprensiva, de darle espacio, pensando que era una etapa temporal, pero los meses se convirtieron en años. Hace aproximadamente 1 año, nuestra relación había llegado a un punto crítico. Vivíamos como 2 extraños que compartían casa, que se saludaban cortésmente en las mañanas
y se despedían sin emoción en las noches. Yo me sentía completamente sola dentro de mi propio matrimonio, como si estuviera casada con un fantasma. Decidí confrontar la situación directamente. Una noche después de la cena, le dije a Ricardo que necesitábamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio, que sentía que nos estábamos distanciando peligrosamente, que ya no parecíamos una pareja enamorada, sino dos compañeros de cuarto que compartían gastos. Ricardo se puso muy serio, muy pensativo. Me dijo que él también había notado que nuestra relación había perdido la chispa, que se sentía culpable por no ser el esposo que yo merecía, que su trabajo lo tenía muy estresado, muy concentrado en las metas de ventas, y que había descuidado lo más importante de su vida, nuestro matrimonio. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Me dijo que me amaba profundamente, que no quería perderme, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar la conexión que habíamos tenido antes, que hablaría con su jefe para reducir los viajes, que trataría de llegar más temprano a casa, que pondríamos nuestro matrimonio como la prioridad número 1. Durante las siguientes semanas, Ricardo efectivamente hizo cambios visibles. Llegaba más temprano del trabajo, me ayudaba con las tareas de la casa, salíamos a cenar los fines de semana como hacíamos antes. Parecía que realmente estaba luchando por nosotros, que había entendido lo crítico de nuestra situación. Fuese entonces cuando me propuso algo que me llenó de esperanza. María Soledad, me dijo una noche después de una cena romántica que él había preparado, he estado pensando en qué podríamos hacer juntos para reconectar, para volver a divertirnos como cuando éramos novios. ¿Te acuerdas que siempre decíamos que queríamos aprender a bailar? Era verdad. Durante nuestro noviazgo habíamos hablado muchas veces de tomar clases de baile juntos. Nos imaginábamos bailando salsa, bachata, tango, como esas parejas que admirábamos en las películas o en los eventos sociales. Pero entre el trabajo, las responsabilidades de la casa y la vida cotidiana, nunca habíamos encontrado el tiempo. Me dijo que había estado investigando y había encontrado una academia de baile especializada en parejas adultas, con horarios flexibles y profesores muy pacientes, que había pensado inscribirnos para sorprenderme, para darle a nuestro matrimonio algo nuevo, algo divertido que pudiéramos compartir. Me emocioné muchísimo con la idea. Por primera vez en años, sentía que Ricardo estaba realmente comprometido con salvar nuestra relación, que estaba dispuesto a salir de su zona de confort para hacer algo romántico juntos. Pero entonces me dijo algo que me decepcionó un poco. Me explicó que por el horario de su trabajo, él solo podía ir a clases los martes por la noche, de 8 a 10, que había preguntado si yo podía acompañarlo, pero que esas clases ya estaban llenas de parejas, que me había inscrito en la lista de espera, pero que mientras tanto él empezaría solo para ir aprendiendo lo básico. Me dijo que la idea era que él aprendiera los pasos fundamentales primero, y que cuando hubiera un cupo para mí, él podría enseñarme lo que había aprendido, que sería como tener un profesor personal que podríamos practicar en casa durante los fines de semana. Aunque no era exactamente lo que había imaginado, me pareció una idea hermosa. Me emocionó ver a Ricardo tan entusiasmado con un proyecto para nosotros, tan dispuesto a esforzarse por mejorar nuestro matrimonio. Le dije que me parecía perfecto, que lo apoyaría completamente. Ricardo empezó sus clases de baile hace aproximadamente 3 meses. Todos los martes salía de casa a las 7:30 de la noche, elegantemente vestido, con una bolsa pequeña donde llevaba zapatos de baile que había comprado especialmente, una toalla y una botella de agua. Regresaba cerca de las 11 de la noche, sudado pero contento, lleno de energía y entusiasmo. Los primeros martes llegaba a casa emocionadísimo. Me contaba todo lo que había aprendido. Me hablaba de los pasos básicos de salsa. Me explicaba la importancia de seguir el ritmo. Me describía a sus compañeros de clase. A veces practicaba conmigo en la sala. Me enseñaba lo que había aprendido. Me hacía reír con sus movimientos aún torpes pero llenos de ganas. Yo estaba encantada viendo esta nueva faceta de Ricardo. Hacía años que no lo veía tan animado por algo, tan lleno de vida. Parecía que las clases de baile no solo le estaban enseñando a moverse al ritmo de la música, sino que también le estaban devolviendo una alegría que había perdido. Me contaba anécdotas divertidas de las clases. Me hablaba de Roberto,
un señor mayor que siempre se equivocaba con los pasos, pero nunca perdía el buen humor. De Carmenza, una señora muy elegante que bailaba mejor que algunos hombres. Del profesor Julián, un bailarín profesional muy paciente que tenía una forma especial de enseñar a los principiantes. Durante esos 3 meses, nuestro matrimonio efectivamente mejoró considerablemente. Ricardo llegaba de las clases de baile con una energía positiva que contagiaba toda la casa. Era más cariñoso conmigo, más conversador, más presente emocionalmente. Habíamos vuelto a reírnos juntos, a hacer planes, a soñar con el futuro. Yo le decía constantemente lo orgullosa que estaba de él por haber tomado esa iniciativa, por estar haciendo algo tan lindo para nosotros. Le agradecía por haberse salido de su zona de confort, por estar aprendiendo algo nuevo a los 60 años solo para hacer feliz a su esposa. Hace exactamente 2 semanas, un martes por la tarde, decidí darle una sorpresa que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ricardo se había ido a su clase de baile como siempre, besándome en la frente y diciéndome que llegaría cerca de las 11. Pero esa noche yo tenía un plan especial. Había decidido ir a la academia para verlo bailar, para sorprenderlo apareciendo en su clase, para conocer finalmente a esos compañeros de los que tanto me hablaba. Había preparado todo cuidadosamente. Me vestí bonita, con un vestido que a él le gustaba mucho. Me maquillé como para una ocasión especial. Quería llegar cerca del final de la clase para no interrumpir, pero sí para verlo bailar y tal vez quedarme para conocer al profesor Julián y a los otros estudiantes. La academia quedaba en un centro comercial del norte de la ciudad, en un segundo piso, donde había varios estudios de danza. Según Ricardo, era un lugar muy profesional, muy bien equipado, con espejos grandes y pisos especiales para bailar. Llegué al centro comercial cerca de las 9:30 de la noche. Subí al segundo piso siguiendo las indicaciones que Ricardo me había dado tantas veces. Encontré la recepción de la Academia de Baile, Ritmo y Pasión, donde había una señorita joven muy amable atendiendo. «Buenas noches», le dije, con una sonrisa emocionada. «Vengo a sorprender a mi esposo que está en la clase de parejas de los martes. Se llama Ricardo Alejandro Mora». La recepcionista me miró con cara extraña, como confundida. Revisó unos papeles en su escritorio. Luego me miró otra vez con una expresión que no pude interpretar. «Señora, ¿está segura del día?», me preguntó con voz cuidadosa. «¿Dice que es clase de parejas de los martes?». «Sí», le confirmé. «Mi esposo viene todos los martes de 8 a 10 de la noche. Lleva 3 meses tomando clases aquí». La señorita revisó otra vez sus listas. Luego me miró con una expresión que empezó a preocuparme. «Señora», me dijo despacio, «aquí no tenemos clases de parejas los martes. Nuestras clases de baile en pareja son únicamente los jueves y sábados. Los martes tenemos clases de baile individual y clases de ritmos latinos para principiantes, pero no clases de parejas». Sentí que el mundo se me venía encima. El corazón se me aceleró. Las manos me empezaron a temblar. «¿Cómo que no hay clases de parejas los martes?», le pregunté sintiendo que algo terrible empezaba a revelarse. «No, señora», me confirmó la recepcionista. «Y revisando nuestra lista de estudiantes actuales, no tenemos ningún señor Mora registrado en ninguna de nuestras clases, ni de martes, ni de ningún otro día». El mundo se me desplomó completamente. Si Ricardo no estaba tomando clases de baile los martes, ¿dónde había estado yendo durante 3 meses? ¿Qué había estado haciendo todas esas noches que me decía que estaba aprendiendo a bailar para nosotros? Le pedí a la recepcionista que revisara otra vez, que tal vez había un error en el sistema. Fue muy amable. Llamó al coordinador de clases, revisaron en diferentes bases de datos. Nada. Ricardo Alejandro Mora no existía en los registros de la Academia de Baile, Ritmo y Pasión. Salí de esa academia completamente aturdida. Bajé las escaleras mecánicas del centro comercial como un zombi. Me senté en una banca del primer piso, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi esposo me había estado mintiendo durante 3 meses. Me había inventado una historia elaborada sobre clases de baile. Había fingido entusiasmo por algo que nunca había hecho. Había actuado todo este tiempo como si realmente estuviera luchando por nuestro matrimonio, cuando en realidad me estaba engañando.
¿Dónde había estado yendo todos esos martes? ¿Con quién había estado pasando esas 2 horas y media que me decía que estaba bailando? ¿Por qué había creado esta mentira tan elaborada, tan cruel, tan específica? Decidí esperarlo en el parqueadero del centro comercial para confrontarlo cuando llegara de donde fuera que estuviera realmente. Me quedé en mi carro, con el corazón destrozado, preparando las preguntas que le iba a hacer. A las 10:15 de la noche, vi el carro azul de Ricardo entrando al parqueadero, pero algo me llamó la atención inmediatamente. No venía desde la dirección de la academia de baile. Venía desde la salida opuesta del centro comercial, como si hubiera estado en una parte completamente diferente. Me quedé observándolo desde lejos. Ricardo se bajó del carro y se dirigió hacia los baños del centro comercial. 5 minutos después, salió cambiado de ropa, con la ropa deportiva sudada que supuestamente había usado en la clase de baile, con la toalla húmeda y la botella de agua vacía que siempre traía como evidencia de su actividad física. Me quedé paralizada viendo cómo mi esposo se cambiaba de ropa en un baño público para crear la ilusión de que venía de bailar. La elaboración de su mentira me quitó la respiración. No solo me había mentido sobre dónde estaba, sino que había planificado cuidadosamente cada detalle para que yo creyera su historia. Esa noche decidí no confrontarlo inmediatamente. Necesitaba más información antes de enfrentarlo. Necesitaba saber exactamente qué había estado haciendo, con quién había estado, cuál era la verdad completa detrás de sus clases de baile ficticias. Llegué a casa antes que él. Cuando Ricardo entró a las 11 de la noche, como siempre, venía sudado y sonriente, con su bolsa de deportes y sus zapatos de baile. ¿Cómo estuvo la clase?, le pregunté con voz normal, observando cada detalle de su actuación. Muy bien, mi amor, me respondió con la naturalidad más absoluta. Hoy aprendimos unos pasos de bachata muy bonitos. El profesor Julián dice que ya estoy listo para empezar con movimientos más complicados. Me abrazó, me besó en la mejilla, me contó una anécdota inventada sobre Roberto y sus problemas con el ritmo. Actuó perfectamente su papel de esposo dedicado que venía feliz de su clase de baile, pero yo ya sabía que todo era mentira. Al día siguiente, cuando Ricardo se fue al trabajo, empecé mi investigación. Revisé meticulosamente todos sus papeles, busqué en sus bolsillos, exploré cajones que normalmente respetaba como su espacio privado. En su billetera encontré recibos de restaurantes caros en fechas que coincidían con sus supuestas clases de baile. Recibos de lugares elegantes que nosotros nunca habíamos visitado juntos, con montos para 2 personas. En su celular, que había dejado olvidado mientras se duchaba, encontré mensajes de WhatsApp que me partieron el corazón. Conversaciones con alguien llamado Bella que no eran precisamente sobre pasos de baile. Los mensajes eran íntimos, cariñosos, llenos de referencias a encuentros románticos que habían tenido. Mensajes donde Ricardo hablaba de lo difícil que era tener que mentirme, de lo mucho que deseaba estar libre para vivir su amor abiertamente. También encontré fotos que me destrozaron completamente. Fotos de Ricardo con una mujer hermosa, mucho más joven que yo, en restaurantes elegantes, en hoteles, en lugares que reconocí como los sitios donde él supuestamente había estado viajando por trabajo. Mi esposo tenía una amante. Durante meses, tal vez años, había estado viviendo una doble vida. Los viajes de trabajo eran encuentros románticos con ella. Las llegadas tarde eran citas después del horario laboral. Y las clases de baile eran la coartada perfecta para verla todos los martes sin despertar sospechas. Pero lo que más me dolió no fueron las fotos ni los mensajes románticos. Fue darme cuenta de que la mejoría en nuestro matrimonio, la alegría que había visto en Ricardo, el cariño renovado que me había demostrado, no venía de las clases de baile. Venía de la felicidad que le daba su relación secreta con otra mujer. Había estado más cariñoso conmigo porque estaba feliz con ella. Había tenido más energía para nuestro matrimonio porque se estaba realizando emocionalmente en otro lado. Yo había sido la beneficiaria indirecta de un amor que no era para mí. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que necesitas saber cómo termina esta traición, dame un me gusta
de este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan polémica, tan controversial. Durante los días siguientes seguí investigando secretamente. Descubrí que Bella se llamaba Isabela Ramos. Tenía 32 años. Trabajaba como asistente de gerencia en la misma empresa de Ricardo. Era una mujer soltera, sin hijos, con una vida completamente libre para dedicarse a romance con mi esposo. Por los mensajes pude reconstruir toda su historia. Habían empezado como compañeros de trabajo hace 2 años. Primero fueron almuerzos ocasionales, después conversaciones cada vez más íntimas, hasta que finalmente se convirtió en una relación amorosa completa. Isabela sabía que Ricardo estaba casado, pero según los mensajes, él le había contado que nuestro matrimonio estaba acabado, que yo era una mujer fría y distante, que solo seguíamos juntos por conveniencia económica. Le había dicho que estaba planeando divorciarse de mí, pero que necesitaba tiempo para organizar las finanzas. Los martes eran su día oficial de encuentro. Ricardo salía de la oficina temprano. Se encontraban en restaurantes o hoteles. Pasaban horas juntos viviendo su romance secreto. Después, él venía a casa a representar el papel del esposo, que venía contento de su clase de baile. Pero había más descubrimientos terribles. Por las fechas de los mensajes me di cuenta de que su aventura había empezado mucho antes de que él me propusiera las clases de baile. La historia de querer mejorar nuestro matrimonio había sido completamente inventada para justificar sus salidas nocturnas. También descubrí que habían hecho viajes juntos. Los supuestos viajes de trabajo de Ricardo habían sido escapadas románticas con Isabela a ciudades donde nadie los conocía. Habían estado en hoteles de lujo, habían visitado lugares turísticos, habían vivido como una pareja de enamorados mientras yo esperaba en casa, creyendo que mi esposo trabajaba duro para nuestro futuro. Lo más doloroso de todo fue leer mensajes donde Ricardo expresaba su cansancio de tener que fingir felicidad matrimonial conmigo, mensajes donde se quejaba de tener que llegar a casa después de estar con ella, donde hablaba de mí como un obstáculo para su verdadera felicidad. En uno de los mensajes más crueles, Ricardo le decía a Isabela que había decidido inventar lo de las clases de baile porque yo era tan ingenua que me creería cualquier historia romántica, que había calculado perfectamente mi personalidad para manipularme con la idea de que él estaba haciendo algo por nuestro matrimonio. Esa noche, después de leer todos esos mensajes, me senté en nuestra cama matrimonial y lloré como no había llorado en años, no solo por la traición, sino por la humillación de haber sido tan fácilmente manipulada, por haber estado tan agradecida con él por algo que nunca había hecho. Pero mientras lloraba, también empezaba a sentir otra emoción que fue creciendo hasta convertirse en lo más fuerte, una rabia fría, calculadora, que me llenó de una energía que jamás había sentido. Ricardo había jugado conmigo durante meses, me había manipulado con mentiras elaboradas, se había burlado de mi confianza, de mi amor, de mi gratitud. Había convertido mi matrimonio en una farsa mientras vivía su verdadero romance con otra mujer. Decidí que era hora de que él también experimentara lo que se siente ser manipulado. Durante la siguiente semana, actué como si no hubiera descubierto nada. Seguí preguntándole por sus clases de baile, seguí agradeciéndole por el esfuerzo que hacía por nosotros, pero en secreto estaba planeando mi respuesta. Primero, contraté a un detective privado para que me ayudara a documentar completamente la infidelidad de Ricardo. Necesitaba fotos, videos, evidencia sólida que no pudiera negar cuando llegara el momento de confrontarlo. Segundo, consulté con un abogado especializado en divorcios para entender exactamente cuáles eran mis derechos. Quería saber cómo podía proteger mis bienes, cómo podía asegurarme de que Ricardo pagara las consecuencias económicas de su traición. Tercero, comencé a planear la confrontación más devastadora que pudiera imaginar. El martes siguiente, Ricardo salió como siempre hacia su supuesta clase de baile. Me besó en la frente,
Me dijo que iba a practicar unos pasos nuevos. Me prometió que llegaría temprano. Pero yo sabía exactamente dónde iba a estar. En el Hotel Presidente del centro de la ciudad, habitación 512 con Isabela. El detective ya me había confirmado que era su lugar habitual de encuentro. Todos los martes reservaban la misma habitación, llegaban separados, pasaban 2 horas juntos y se iban cada uno por su lado. Esa noche decidí aparecer en el hotel. Llegué al Hotel Presidente cerca de las 9 de la noche. En la recepción me identifiqué como la esposa de Ricardo Mora. Dije que quería darle una sorpresa romántica porque era nuestro aniversario de bodas. El recepcionista, sin sospechar nada, me confirmó que efectivamente el señor Mora estaba en la habitación 512 y me indicó cómo llegar. Subí al 5º piso con el corazón latiéndome fuerte, no de nervios, sino de anticipación. Llevaba conmigo la copia de la llave que había conseguido sobornando a una camarista del hotel el día anterior. También llevaba mi celular listo para grabar todo lo que fuera a encontrar. Abrí la puerta de la habitación 512 sin tocar. Lo que vi me llenó de una satisfacción fría y calculadora. Ricardo estaba en la cama con Isabela, los dos desnudos, completamente absortos en su encuentro romántico. No se dieron cuenta de que había entrado hasta que encendí la luz y los saludé. «Hola, querido», les dije con voz muy tranquila. «¿Cómo estuvo la clase de baile?» Ricardo se quedó paralizado, pálido como un papel. Isabela gritó y se tapó con las sábanas. Los dos me miraban con terror absoluto, como si hubieran visto un fantasma. «Muy buenas noches, Isabela», le dije a ella con una sonrisa helada. «Un placer conocerte finalmente. Ricardo me ha contado tanto de ti, aunque me decía que eras el profesor de baile». Ricardo trató de hablar, de explicar, de inventar alguna excusa, pero yo no lo dejé. «No digas nada, Ricardo», le dije muy calmada. «No hace falta que inventes más mentiras. Ya sé todo. Sé de los viajes falsos, sé de los mensajes, sé de las cenas románticas que pagaste con nuestro dinero conjunto. Sé que llevas 2 años viviendo una doble vida. Lo que pasó después fue la confrontación más satisfactoria de mi vida». Ricardo se desplomó completamente. Empezó a llorar, a suplicarme perdón, a decirme que todo había sido un error terrible. Me juró que me amaba, que Isabela no significaba nada para él, que había sido solo una distracción estúpida. Pero Isabela no se quedó callada. Cuando escuchó que Ricardo la estaba negando, que la estaba reduciendo a una distracción, estalló de furia. «¿Una distracción?», le gritó a Ricardo. «¿2 años de te amo son una distracción? ¿Todos los planes que hicimos para irnos a vivir juntos son una distracción?» Entonces, Isabela se dirigió a mí con una rabia que me sorprendió. «Señora», me dijo, «su esposo me prometió que se iba a divorciar de usted. Me dijo que usted era una mujer fría, que su matrimonio había terminado hace años, que solo seguían juntos por las apariencias. Me juró que en cuanto organizara los papeles legales, íbamos a estar juntos oficialmente». Ricardo trató de callarla, pero Isabela siguió hablando. Me contó todos los detalles de su relación, todas las promesas que él le había hecho, todos los planes de futuro que habían construido juntos. Me di cuenta de que Ricardo no solo me había traicionado a mí, también había manipulado a Isabela, haciéndole creer que yo era el obstáculo para su felicidad, cuando en realidad nunca había tenido intención de divorciarse. Después de escuchar todo, les dije con voz muy tranquila que tenía algo que mostrarles. Saqué mi celular y les enseñé todas las fotos que el detective había tomado de ellos durante las últimas semanas. Fotos entrando y saliendo del hotel, fotos besándose en restaurantes, fotos abrazados en parques. También les mostré copias de todos los mensajes de WhatsApp que Ricardo había intercambiado con Isabela, incluyendo los más íntimos, los más comprometedores. Les expliqué que tenía suficiente evidencia para arruinar completamente la reputación profesional de los dos, que sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus familiares iban a saber exactamente qué tipo de personas eran. Pero entonces les hice una propuesta que los dejó helados. «Ricardo», le dije, «tienes exactamente 24 horas para decidir qué quieres hacer con tu vida. Puedes quedarte conmigo, pedirme perdón públicamente y tratar de reconstruir nuestro matrimonio bajo mis condiciones, o puedes irte con Isabela y vivir su gran amor.
pero perdiendo todo lo que hemos construido juntos durante 25 años. Le expliqué que si elegía quedarse conmigo, tendría que cortar completamente todo contacto con Isabela, cambiar de trabajo, entregar todas sus contraseñas de redes sociales y aceptar que yo tendría control total sobre las finanzas familiares, que viviríamos como una pareja normal, pero bajo supervisión constante. Y si elegía irse con Isabela, yo procedería inmediatamente con el divorcio más destructivo posible. Haría públicas todas las evidencias de su infidelidad, reclamaría la mitad de todos nuestros bienes y me aseguraría de que todos en su círculo social y profesional supieran exactamente qué tipo de hombre era. También le dije a Isabela que sin importar lo que Ricardo decidiera, yo me encargaría de que su jefe supiera que había tenido una aventura con un compañero de trabajo casado, que su reputación profesional quedaría destruida para siempre. Los dejé en esa habitación de hotel para que procesaran mi ultimátum. Al día siguiente, Ricardo llegó a casa completamente destrozado. Se tiró a mis pies, me suplicó perdón entre lágrimas, me juró que había terminado definitivamente con Isabela, que quería salvar nuestro matrimonio. Me dijo que había hablado con su jefe y había solicitado una transferencia a otra sucursal para no tener que ver nunca más a Isabela, que estaba dispuesto a aceptar todas mis condiciones, que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza, pero yo ya había tomado mi decisión final. Le dije a Ricardo que su súplica llegaba demasiado tarde, que 25 años de matrimonio no se podían reconstruir sobre las ruinas de 2 años de mentiras elaboradas, que la confianza, una vez rota de esa manera, nunca se puede reparar completamente. Le dije que había decidido proceder con el divorcio, no por venganza, sino por dignidad personal, que ya no podía estar casada con un hombre que me había manipulado tan cruelmente, que había convertido nuestro matrimonio en una farsa mientras vivía su verdadero amor con otra mujer. Al día siguiente inicié oficialmente los trámites de divorcio. Presenté todas las evidencias de infidelidad que había recopilado. Reclamé la mitad de todos nuestros bienes, incluyendo la casa, los carros, las cuentas de banco, las inversiones que habíamos hecho juntos. También cumplí mi amenaza con Isabela. Envié copias de todas las fotos y mensajes comprometedores al gerente de recursos humanos de su empresa. Una semana después, fue despedida por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Ricardo trató de detener el proceso legal, me ofreció arreglos económicos generosos, me prometió terapia de pareja, me suplicó que reconsiderara, pero mi decisión era final. El divorcio se finalizó 6 meses después. Obtuve exactamente lo que quería: la mitad de todos nuestros bienes, una pensión alimentaria considerable y la satisfacción de que Ricardo pagara completamente las consecuencias de sus actos. 3 meses después del divorcio, me enteré de que Ricardo e Isabela habían terminado su relación. Al parecer, cuando su romance secreto se convirtió en una realidad pública, perdió todo el atractivo que había tenido. Sin la emoción de lo prohibido, sin la estabilidad económica que Ricardo tenía cuando estaba casado conmigo, su gran amor no resistió la presión. Ricardo perdió su trabajo por el escándalo, perdió su casa, perdió sus ahorros, perdió su reputación. Isabela también perdió su trabajo y tuvo que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Hoy, 1 año después del divorcio, vivo sola en mi casa nueva, comprada con mi parte de los bienes matrimoniales. Tengo estabilidad económica, tengo paz mental, tengo la tranquilidad de saber que ya no hay mentiras en mi vida. ¿Me arrepiento de haber sido tan dura con Ricardo? No, ni por un segundo. ¿Me arrepiento de haber destruido también la vida de Isabela? Tampoco. Los dos decidieron conscientemente traicionarme, manipularme, convertir mi vida en una mentira elaborada. Los dos calcularon fríamente cómo engañarme de la manera más cruel posible. Cuando finalmente los descubrí, simplemente les devolví la misma moneda. Los manipulé como ellos me habían manipulado a mí. Los enfrenté con la realidad de sus actos como ellos me habían enfrentado con la realidad de mi matrimonio falso. Algunos familiares, algunos amigos, me han dicho que fui muy vengativa, muy cruel, que debería haber intentado salvar el matrimonio, que el amor verdadero perdona todo,
que 25 años no se pueden tirar a la basura por una infidelidad. Pero yo les pregunto, ¿cuándo terminó realmente nuestro matrimonio? ¿Cuando yo descubrí la infidelidad o cuando Ricardo decidió empezar una doble vida hace 2 años? ¿Era realmente un matrimonio lo que teníamos? ¿O era solo una actuación que él mantenía para su conveniencia? ¿Era amor lo que Ricardo sentía por mí? ¿O era simplemente comodidad, seguridad económica, una base estable desde donde podía explorar su verdadero romance? Yo creo que mi matrimonio terminó el día que Ricardo decidió inventar las clases de baile para poder tener una aventura. El día que decidió mentirme sistemáticamente, manipular mis emociones, convertir mi gratitud hacia él en el instrumento de mi propia humillación. Yo simplemente reconocí que el matrimonio ya estaba muerto y procedí a enterrarlo dignamente. ¿Fue venganza lo que hice? Tal vez, pero fue una venganza justa, medida, proporcional al daño que me habían causado. ¿Destruí las vidas de 2 personas? Sí, pero fueron vidas que ya estaban construidas sobre la destrucción de la mía. ¿Podría haber sido más generosa, más comprensiva, más dispuesta al perdón? Probablemente. Pero tengo 58 años y he aprendido que la generosidad mal entendida es complicidad con el abuso. Hoy vivo tranquila sabiendo que tomé las decisiones correctas para proteger mi dignidad, mi futuro, mi bienestar emocional, que no permití que 2 personas siguieran burlándose de mí impunemente, que cuando tuve la oportunidad de elegir entre ser víctima o ser justicia, elegí ser justicia. Querido, perdón si esta historia ha sido muy larga, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho, soltar esta experiencia que me cambió para siempre. Perdón si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba este desahogo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado en este relato tan controversial, te lo agradezco de corazón. Si esta historia te ha impactado, si has sentido algo escuchándola, dame un me gusta. Recuerda, aprieta ese botoncito. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Déjame en los comentarios qué piensas de lo que hice. Si crees que fui muy dura con Ricardo o si piensas que hice lo correcto. Si has vivido algo parecido. Si has tenido que tomar decisiones difíciles sobre traiciones matrimoniales. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a esta mujer sin juzgarla demasiado. Nos vemos en la próxima historia.